Fue en febrero de 2026 en el que se presentó un frente frío en el departamento, principalmente en Córdoba y zonas cercanas a Sucre, en el que se comprometieron más de 24 municipios. En el caso de Córdoba, de los 30 que tenemos, se afectaron más de 58.000 familias y 5.000 personas, más de 5.000 personas fueron refugiadas en albergues temporales. Los barrios que más fueron afectados en mi zona local fueron más que todo a la margen izquierda del río Sinú, que son los barrios de Vallejo, Juan 23, Las Viñas, La Ribera, Villa Petro, Caracolí. Villa Petro y El Dorado son barrios que son inundaciones y han sido sujetos más de estas inundaciones, ya que están limitando cercamente con el humedal Berlín. ¿Qué sucede? Por culpa de este frío que se dio a mitades de febrero, se dio una lluvia torrencial que duró absolutamente todo un día. Sin embargo, la lluvia fue tan grave que fue una lluvia en un solo día, pero fue como si fuese una lluvia en todo un mes, como si lloviera todo un mes. La intensidad de lluvia en un mes se redujo a un solo día. Eso fue lo que hizo de esto una catástrofe climática y ambiental de la cual no estábamos preparados. Sin embargo, la directora del IDEAM explicó que durante el Consejo de Ministros de la ciudad de Montería informó que se desbordó completamente el río Sinú. Sin embargo, las autoridades locales, en conjunto con la comunidad y empresas del sector privado, tanto público, motivaron mucho a las personas que estaban siendo damnificadas, ayudándoles quizá con mercados, kits básicos de necesidades, lugares para alojarse, comidas, camas y todo lo necesario para poder afrontar esta catástrofe, porque como lo menciono, era una crisis que no veíamos venir. ¿Qué solución del problema se ve o se plantea? La solución consiste en crear una red solidaria y comunitaria en la que podamos hablar al respecto de este tipo de temas, catástrofes naturales, hechos geográficos, que nos preparemos y nos capacitemos más para poder retener mejor nuestra capacidad a la hora de afrontar una situación de estas, poder retener muy bien en nuestras mentes y no dejar que quizá el miedo o el pánico se adueñe de nosotros. Personalmente, yo que viví el hecho geográfico, siento que la sociedad y la comunidad local de tanto Montería como Córdoba supieron sobrellevar muy bien la situación, teniendo en cuenta que no tuvimos casi ayuda del gobierno. Supimos manejar muy bien la situación y eso es lo que se necesita. Por eso, como propuesta de solución, se necesita la creación de una red solidaria que permita las libres conversaciones al respecto de estos temas. Y no solamente me refiero cuando pueden suceder catástrofes naturales, sino quizá para hacer control político, para hacer buen control político de los contratos públicos del Estado, ver dónde se destinan los recursos. Es muy necesario, y más que todo para este tipo de situaciones, porque se sabe que pues la no respuesta de parte de la entidad fue porque se robaron el dinero y no respondieron ante la emergencia. Por eso la comunidad local fue la que ahuyentó más, la que alentó más a la comunidad afectada, disponiendo de albergues locales tanto en la ciudad como en zonas aledañas al departamento. Y las personas que no podían ayudar localmente pues lo hacían por medio de tecnología, por medio de redes sociales, mandaban sus apoyos. Muchas figuras políticas, incluso figuras importantes del país, hacían su aporte y mencionaban la situación que estaba sucediendo en el país. Obviamente el modelo asociativo es de gestión comunitaria, porque se invita a la solidaridad entre comunidades, a la respuesta ante estas gestiones de riesgos barriales, que nos invita a nosotros las comunidades a ser los primeros actuantes ante este tipo de catástrofes. No solo tenemos que esperar la ayuda del Estado. ¿Qué aspectos financieros
Pueden ser aspectos públicos que pueden ser derivados de impuestos, un impuesto de seguridad social, por así decirlo, porque si es muy necesario ese tipo de planes, este tipo de grupos, este tipo de este tipo de charlas y conversaciones comunitarias con las personas, porque como digo, es algo muy importante estar preparado siempre para cualquier situación que pueda pasar en la sociedad y en la ciudad en la que vivimos, sin la necesidad de tener que esperar la ayuda del Estado. Personalmente, yo cuando recorrí los barrios más afectados de la ciudad, que fueron al siguiente margen del río aquí en Montería, yo vivo al margen derecho, eso fue en el margen izquierdo más que nada. Fue muy catastrófico porque uno veía gente en condiciones muy deplorables, en condiciones de salubridad muy escasas, veías personas en condiciones incluso de desnutrición, no severa, pero sí veías a gente que no comía por quizá el estrés o porque en realidad se les había perdido todo. Y fue algo muy triste, pero como profesional siento que necesitamos rodearnos de este tipo de situaciones porque tenemos que aportar nuestro grano de arena a las personas que sean más desamparadas por el Estado, o sea, porque no tengan mucha capacidad económica. Entonces, como abogados nos hacen personas más éticas, nos hacen personas más solidarias, más empáticas con la realidad en la que vivimos. Y es muy necesario tener este tipo de visitas a quizás este tipo de zonas de alto riesgo en la ciudad, para no solo preguntarles al respecto de cómo se sienten al respecto de su seguridad viviendo ahí, sino también qué están haciendo para vivir su día a día, cómo es su día a día, qué propuestas están cambiando en sus vidas para mejorar su vida, accesos a planes de estudio, etc. Por eso siento que la solidaridad comunitaria es un pilar muy importante para que la sociedad pueda correr en perfecta marcha y se pueda tener siempre respuesta para cualquier tipo de situación.